Hola Cheeseheads, ya estamos nuevamente en un nuevo episodio más del podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en habla hispana y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a compartir el análisis del empate de los Packers contra los Cowboys el pasado domingo por la noche en Arlington, Texas. Y vamos a hablar brevemente sobre las últimas noticias del equipo hacia la semana de bye. Así que quédense que comenzamos con el análisis. Bueno, pues para este punto ya pasó algunos días, ya tuve oportunidad de revisar un par de veces más el partido, cómo ocurrieron las cosas, y me parece que el empate dejó sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, yo siento que la ofensiva mostró quizá una de sus mejores caras de la temporada, tal vez la mejor, y por el otro lado la defensa quedó mal. No se vio nada bien comparado con las primeras 3 semanas y los equipos especiales volvieron a generar más dudas que certezas. Empezando por lo positivo en el partido, yo creo que Jordan Love fue lo más destacado. Habrá quien no comparta la opinión, pero esta no es una opinión, son hechos. Love terminó el partido con 337 yardas, 32 pases completos de 43 intentos y 3 touchdowns. A esos números pocos peros se les puede poner. Quizá jugó su partido más completo y el más clutch, sobre todo. En momentos importantes, en momentos clave, Love respondió una y otra vez. Y cuando la defensa fallaba porque los Cowboys retomaban la ventaja o más bien se empezaron a poner en ventaja, Love encontraba la manera de ponerse adelante nuevamente o empatar al final del juego para poner al equipo de vuelta en la pelea. Y yo creo que hubieron jugadas que fueron muy destacadas en esta ocasión. Por mencionar un par, yo creo que el pase en cuarta oportunidad a Matthew Golden en el medio del campo durante el tiempo extra y también el pase de Matthew Golden al inicio del partido, también ese no fue tan clutch, pero fue un pase que sentó la tónica de la ofensiva de los Packers. Y también ese pase a Romeo Doubs me parece que fue en su tercera anotación, cuando colocó el balón justo donde solo Dobbs lo podía atrapar, después de que Dobbs corrió una gran ruta contra el esquinero de Dallas. Entonces me parece que esas son jugadas muy destacadas de Love, de muy alto nivel. Y para mí lo más valioso es que creo que se mostró calmado ante la adversidad, tomó buenas decisiones y no forzó jugadas malas, lo cual para mí es señal clara de madurez en el puesto. Hubo gente que me comentó en Twitter o X que no les gustaba Love por la actitud, pero bueno, es un tipo calmado de nuevo, que no se le viene el mundo encima, que no le gritonea a sus compañeros, que ejecuta y ejecuta en un alto nivel. Así que yo no tengo ningún problema con el tema de Love, de su actitud en el campo, de si es demasiado inexpresivo, qué sé yo. El tipo te resuelve partidos o bueno, te pone en la pelea en los partidos y te pone números como los que tuvo este fin de semana pasado, ¿no? También entiendo que es una gran actuación ofensiva contra una de las peores defensas, tal vez la peor defensa, pero meterle 40 puntos a un equipo del NFL no es poca cosa. Ahora bien, hay que también mencionar el juego terrestre, que complementó muy bien a la ofensiva con Josh Jacobs, que sumó 86 yardas y 2 touchdowns por tierra, más 71 yardas por aire. Fue líder corredor y por recepción. Y yo creo que la actuación que le vimos a Jacobs en este partido, que empezó de nuevo lento, pero conforme avanzó el juego empezó a agarrar el ritmo, empezamos a ver de nuevo esos cortes y aceleraciones que nos recordaron lo que le puede aportar a esta ofensiva Jacobs, ¿no? Y yo creo que esto fue posible en gran medida gracias a la línea ofensiva que si bien llegaba con bajas importantes, 3 jugadores no participaron en el juego. Yo creo que se asentó conforme fue pasando el partido, similar a Josh Jacobs. Jordan Morgan y Darian Kinnard arrancaron el partido como titulares, Morgan como guardia izquierdo y Darian Kinnard como tackle derecho.
Ambos arrancaron bastante flojos, con castigos y errores cada uno. Jordan Morgan cometió un false start y Kinnard cometió un false start y un holding. Los dos castigos de su parte. Pero yo creo que conforme fue avanzando el juego se fueron ajustando, lo cual permitió abrir carriles a Josh Jacobs y darle algo de tiempo a Love. Love siento que no estuvo tan constantemente presionado, lo cual es bueno. Y yo creo que especialmente Morgan mostró una clara mejoría respecto al desastre que fue el partido anterior contra Cleveland. Y yo creo que tal vez ha sido su mejor actuación como guardia izquierdo en la temporada. Creo que ha sido la única también, pero me pareció una buena actuación de Morgan sin duda en este partido. Ahora bien, del lado negativo hay que mencionar la defensiva, ¿no? La defensiva fue bastante decepcionante en este juego, en el juego del morbo mayor, ¿no? Que era el regreso de Micah Parsons al estadio de Dallas, ¿no? Al estadio de los Vaqueros. Y fue un juego donde quedó mal, yo creo que Parsons no quedó mal, pero el equipo quedó mal, la defensa quedó mal. Y eso hace que pues Micah no haya seguramente tenido el resultado que él hubiera querido. Yo creo que los frontales específicamente no pudieron generar presión, pero presión consistente. Fuera de Micah Parsons, que creo que tuvo de nuevo un gran juego, a pesar de que no lo reflejó en sus estadísticas personales, eh, más puntualmente en capturas, pero fue el que más presión generó. Y cuando Parsons generaba presión, la cobertura en la secundaria no acompañaba, simplemente hubo mucha mala coordinación en la secundaria, sin duda. También hay que decir que nos enfrentamos a una ofensiva que me parece que es de las mejores de la liga. Más bien no me parece, los datos lo reflejan, sus números respaldan que esta ofensiva es de las mejores de la liga y que Dak Prescott está jugando a nivel MVP. Ha estado jugando a nivel MVP toda la temporada. Tal vez el único partido muy malo que tuvo fue el de Chicago, pero Dak Prescott ha estado en un gran nivel, ¿no? Y si pues elogié a Love por la gran actuación que tuvo y el hecho de que esa actuación derivara en poder anotar 40 puntos a una defensa de la NFL, pues como dije, se los anotó a una defensa de las peores de la liga y Prescott logró eso también contra nuestra defensa que, de acuerdo a los números también, sigue siendo de las mejores de la liga. Eh, pero yo creo que Prescott ejecutó un plan perfecto. Creo que los Cowboys estaban muy bien preparados para este partido. Eh, Prescott pudo ejecutar pases rápidos para neutralizar a Parsons, evitando terceras y largas y castigando constantemente a nuestra secundaria que quedó expuesta, ¿no? Cuando se notó y esto puede ser peligroso que los Packers lo pusieron en evidencia y creo que todos los equipos de la NFL que jueguen contra los Packers van a darse cuenta de lo que ocurrió en este partido y tal vez lo tomen como la receta para neutralizar a nuestra defensa, porque es muy claro que cuando los frontales no pueden generar presión y disrupción al frente, nuestra secundaria queda expuesta y ahí se notan las carencias de nuestros corners. También habría que mencionar que siento que Xavier McKinney no está teniendo una muy buena temporada hasta ahora. Ha tenido una baja de juego, me parece que tanto en cobertura como en tacleo. Pero la secundaria, digamos que queda expuesta cuando los frontales no hacen un buen trabajo y no son disruptivos al frente. Eso también hizo que George Pickens pues aprovechara estos huecos en la secundaria y se hiciera con 134 yardas por recepción y dos touchdowns, no por recepción, perdón, 134 yardas totales aéreas y dos touchdowns. Y esto también se debió al mal tacleo que hubo, ¿no? Un muy mal tacleo de parte de varios jugadores fallaron tacleadas, eh, lo cual hacía que jugadas que podían generar 2 3 yardas se convirtieran en ganancias de 6 y 8 yardas y hacía que Dallas se mantuviera en situaciones favorables con segunda y corto, tercera y corto, y eso no ayudaba a forzarlos a ir a jugar,
a forzarlos a abandonar este plan de pases rápidos para tener que buscar jugadas de más largo desarrollo, y eso ya sabemos que que beneficia a nuestra defensa, ¿no? Que beneficia a nuestros frontales, pero sí me pareció un juego muy decepcionante de todos los que no se llamaban Micah Parsons, ¿no? Si bien yo si bien entiendo que Parsons no, no tuvo el gran juego en cuanto a estadísticas, en cuanto a sacks, en cuanto a tacleadas para pérdida o lo que sea, fue el que más presiones generó, ¿no? Yo creo que la línea ofensiva de Dallas también hay que les doy un gran reconocimiento. Creo que dominó la frontal de los Packers, aún teniendo ellos también bajas. Controlaron sin problemas a Rashan Gary, a Van Ness, a Carl Brooks y todos los que quedaron en duelos 1-1 contra los linieros ofensivos de Dallas por toda la atención que le estuvieron dando a Parsons. El resto de los compañeros de Parsons en la línea defensiva le quedaron mal y no fueron de gran ayuda. O sea, Parsons él solito generó 10 presiones. Y entre Gary, Van Ness, Colby Wooden, Carl Brooks, Enagbare, Sorrell, Stackhouse generaron otras 10 presiones. Entre todos ellos, otras 10. Y se nota el impacto que tiene nuestra defensa cuando logran frenar o disminuir a Parsons, ¿no? También Parsons mencionó al final del juego que la ausencia de Devonte Wyatt pesó en la frontal. No lo dudo, pero este juego, o sea, las lesiones pasan y aquí los jugadores tienen que pues tomar la responsabilidad y dar el paso al frente cuando un jugador se lesiona. Y yo creo que todos los que mencioné, Gary, Van Ness, Wooden, Brooks, Enagbare, todos quedaron mal. No tuvieron un buen juego y la mayor parte del partido estuvieron controlados por la línea ofensiva de Dallas, ¿no? Es algo bastante decepcionante que contribuyó a la mala actuación defensiva de Green Bay. Otro punto negativo que influyó también en el resultado del partido, en este empate, algo pues sin sabor, insípido, fueron los equipos especiales, que fueron otro factor decisivo. El punto extra bloqueado que se convirtió en 2 puntos para Dallas, 2 puntos en contra a nuestro equipo, pues yo creo que cambió por completo la narrativa del partido. Yo creo que este fue el punto medular dentro del el segundo cuarto, que terminó. Green Bay había empezado muy bien con un gran primer cuarto, como ha estado haciendo toda la temporada, y un segundo cuarto que también donde también había anotado puntos, y de repente a partir de ese segundo touchdown de Green Bay donde bloquean el punto extra y anotan 2 puntos en contra, ahí viene el regreso de Dallas, que terminó ganando la primera mitad. Yo creo que este fue un error de decisiones de Matt LaFleur. Es difícil identificar a un culpable, o sea, no sé si como fans podamos tener claro quién es el culpable de este tipo de situaciones que pasan en equipos especiales, en particular 2 patadas bloqueadas ya en la temporada, porque yo creo porque no sé si es Bisaccia o LaFleur quien decide el personal que se asigna en esas jugadas de equipos especiales. No puedo simplemente pues obviar que es Bisaccia quien define el personal de sus jugadas. Y en este caso, en la jugada donde se bloquea el punto extra, teníamos a Musgrave en protección y a Trent Banks, que por cierto, Trent Banks fue cortado del equipo el 30 de septiembre, y yo creo que esta actuación le costó, porque Banks tiene que bloquear como el penúltimo jugador de la línea en protección de gol de punto extra. Tiene que bloquear a 2 jugadores a la vez, y Musgrave es el último hombre de la línea, y bueno, yo creo que ninguno de esos dos era muy apto para la protección, y creo que lo ideal sería jugar con pues linieros titulares en estas situaciones, que fue lo que hizo el equipo, y de hecho
conferencia del 30 de septiembre de Matt LaFleur o la disponibilidad de Matt LaFleur ante los medios, él mencionó que se hicieron ajustes de personal posterior al bloqueo del punto extra, y si vemos el juego reemplazaron a Banks y a Musgrave por Elton Jenkins y Brooks, me parece, Karl Brooks, que bueno, son al menos jugadores más corpulentos y tal vez más aptos para estas situaciones, y bueno, es muy obvio que en ese punto fue donde a Banks le costó el trabajo, pero esos ajustes eran importantes son importantes para tratar de que no se repitan estas situaciones durante la temporada. También yo creo que eh, hubo otro ajuste de personal cuando cambiaron a Matthew Golden como el regresador de patadas y lo sustituyeron por Romeo Dobbs en la segunda mitad. Matthew Golden no me parece que haya estado haciendo un buen trabajo como regresador de patadas de despeje. Habrá que ver si los Packers consideran esto como un cambio permanente. Tampoco creo que Dobbs sea el indicado para tener esa posición de forma permanente. También creo que los Packers en este momento, con el corte de Banks, tienen un par de lugares en el roster disponibles que quizá vayan a usar para encontrar un regresador de patadas. No me sorprendería, un especialista en eso. Pero yo creo que, de nuevo, no me parece algo tan obvio como es culpa de Bisaccia, es responsabilidad de Bisaccia. No estoy seguro hasta dónde llegan las responsabilidades de Bisaccia en cuanto a la selección de personal. Y tampoco creo, para dejarlo en claro de una vez, tampoco creo que los Packers vayan a hacer ningún movimiento de coordinador después de la semana 5. Para nada lo espero. No solamente porque no es así como opera la franquicia, sino porque me parece que no es una forma en la que opera un equipo ganador y consistente. Este tipo de situaciones yo creo que se podrían arreglar sobre la marcha, pero también entiendo que empiezan el estrés postraumático de situaciones, por ejemplo, que tuvimos en el 2021, que toda la temporada con Morris, me parece que era el coordinador de equipos especiales, este, que toda la temporada se notaron carencias en esa faceta del juego, y le terminó costando a Green Bay la eliminación en playoff. Eh, pero yo creo que Matt LaFleur simplemente no va a despedir a Bisaccia, sobre todo porque Bisaccia también no solamente es el coordinador de equipos especiales, sino que también es el asistente del head coach. Esa también es la razón por la cual es el coordinador de equipos especiales mejor pagado de la NFL, pero es porque tiene responsabilidades adicionales. Y yo creo que aún se pueden corregir algunos de los errores, ¿no? Y algunos de los errores vienen por el tema de personal, pero también vienen por el tema de las coberturas en kickoff. Las coberturas de kickoff a mí me parece que sí son más responsabilidad de Bisaccia, y es un punto donde tiene que hacer más énfasis como coordinador de equipos especiales para corregir la mala técnica, la mala ejecución de sus jugadores, porque no es como que estamos solamente ocupando suplentes en equipos especiales. Se tienen jugadores en el roster que están exclusivamente para jugar equipos especiales, ¿no? Este linebacker, que Welsh me parece que es el linebacker, o incluso hay safeties y linebackers que juegan específicamente equipos especiales. Entonces yo creo que ahí viene el tema de hace falta mejor coacheo para que estos jugadores tengan una mejor ejecución en equipos especiales. Ahora, yo creo que finalmente, para mencionar un punto negativo más que ocurrió, es del lado ofensivo, y fue el manejo de reloj y las decisiones del coach LaFleur. Yo creo que LaFleur tuvo un mal día en términos de identificar situaciones favorables para actuar de una u otra manera. Por ejemplo, el cierre de la primera mitad, que ya decía, Dallas se fue ganando a la primera mitad, aun cuando Green Bay había dominado la mayoría de la primera mitad. Yo creo que LaFleur cometió un error grave al buscar ser demasiado agresivo para cerrar la primera mitad, con apenas 30 segundos en el reloj y sin tiempos fuera.
lo cual abrió la puerta a Dallas para generar esa gran jugada donde provocan el fumble a Love, en una jugada donde claramente Rashid Walker es superado por Houston y a Love le tiran el balón. Y esto provocó que Dallas pudiera anotar antes de irse al descanso. Y luego en la última serie del juego, del overtime, ahí fue todo lo opuesto. Fue demasiado conservador, el equipo jugó con muy poco sentido de urgencia, no apuró a nadie del equipo para tratar de cerrar el juego ganando, y cuando se dio cuenta de que todo eso lo había dejado pasar, ya era demasiado tarde y lo único a lo que podía esperar al equipo era a empatar. Y esto también lo mencionó en la rueda de prensa que tuvo el 30 de septiembre con los medios, diciendo que él lo vio como si fuera un choque de autos en cámara lenta, como su ejecución, su operación ofensiva se fue por la borda con su mala gestión, la mala operación de la ofensiva en los últimos 2 minutos. Entonces me parece que fue, y también el haber sido conservador y todo, me parece que fue un grave error. También derivado, y él lo mencionó, derivado de la preocupación por no dejarle tiempo al rival, porque él sentía que el pateador de Dallas era demasiado fiable como para que le dejaran algo de tiempo a Dallas para poner unos cuantos pases al centro, o unos cuantos pases que pudieran dejar en posición al pateador de ganar el juego. Y querían acabarse el tiempo a como diera lugar, y en ese afán se acabaron el tiempo incluso para ellos mismos, ¿no? Y todo esto me parece que LaFleur le dio más prioridad a esta estrategia de no dejar tiempo en el reloj sobre ganar el juego. Y bueno, eso a mí me parece que fue un grave error, eh, un gran mal practice situacional, digámoslo así, una práctica deficiente en la situación en la que estaba el equipo, y eso terminó costando el empate, ¿no? Un empate que deja, yo no diría un sabor amargo como tal, pero sí deja muchas dudas, una deja una sensación de que hay muchísimas cosas por corregir todavía y que no estamos en el nivel más alto al que este equipo puede llegar. Y también me deja con dudas de cómo esto va a afectar en el largo plazo, o a lo largo de la temporada, las aspiraciones de los Packers de cara a ganar la división o de cara a llegar a los playoffs. Esa es de las cosas que a mí me parecen preocupantes del empate, ¿no? Pero bueno, en conclusión de mi análisis de este partido, yo creo que Jordan Love mostró crecimiento, Jordan Love mostró un gran nivel, me parece a mí, un nivel top de la NFL, el top que ustedes quieran, top 5, top 10, pero en números está en el top 5 de la NFL en este momento. Y yo creo que eso es un punto positivo que deja el partido. También el hecho de que la ofensiva terrestre parece estar despertando, de la mano de una línea ofensiva que me parece que respondió mejor de lo esperado. Y de nuevo Jacobs es factor. Jacobs es tal vez el arma ofensiva más peligrosa, y se nota en juegos como este. Pero eso me parece que es todo. O sea, de ahí en fuera solo son puntos negativos, como la defensa que se vio superada por el plan de Dallas, y que no solo es eso, ese plan de Dallas puede ser el blueprint o la digamos que el esqueleto de cómo se le debe jugar a los Packers a esta defensa, ¿no? Cómo se le debe jugar a la defensa de los Packers, cómo puedes desarmar o no desarmar, porque realmente fue una defensa, bueno, sí, fue una defensa bastante superada, pero cómo neutralizar a la defensa de los Packers me parece que quedó plasmado en este juego. Y también los equipos especiales volvieron a ser un desastre, eh, que, que digamos influyó en el marcador, me parece a mí, porque en un juego que queda 40-40, el hecho de que falles un punto extra y te anoten dos influye.
Y por último, la mala operación de Lafleur, que no estuvo fino en decisiones críticas, y eso también preocupa y es decepcionante que Lafleur en estas alturas siga cometiendo este tipo de situaciones. Y bueno, es un empate que, como decía, deja más frustración que alivio. Y bueno, Cheeseheads, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Espero lo hayan disfrutado. Un episodio corto y conciso. Me parece que en este punto de la semana pues ya habrán tenido tiempo de digerir el partido. Y bueno, yo tuve tiempo de digerir el partido, de volverlo a ver, de analizarlo con un poco más de calma para poder traer mis conclusiones sobre esto, mis análisis sobre el partido. Eh, y también, bueno, aprovechando que viene una semana bye, ¿no? Que los Packers no juegan en esta semana 5. Esperemos que puedan recuperar algunos jugadores. Las lesiones se han ido acumulando, sobre todo las lesiones en la línea ofensiva. Creo que es muy importante que los Packers puedan recuperar a jugadores como Zach Tom y Aaron Banks o incluso Anthony Belton. Eh, y bueno, yo creo que ahí esa es la razón por la cual este episodio es tal vez un poco más corto y conciso, ¿no? No hay mucho más de qué hablar fuera de lo que ya analizamos, ¿no? Este empate contra Dallas, que nos deja de nuevo sensaciones encontradas por el desarrollo de Love y su gran actuación ofensiva y mucha preocupación en defensa, que tiene que retomar el camino y tiene que volver a poner actuaciones dominantes a pesar de que ya quedó evidenciada. Esperamos que eso no pese a lo largo de la temporada. Y bueno, también la incertidumbre de los equipos especiales, que tienen también mucho que mejorar y sigue siendo un talón de Aquiles del equipo. Tiene muchos años que Green Bay no tiene unos buenos equipos especiales, pero bueno, así es esto, ¿no? Así que, bueno, Cheeseheads, pues de nuevo muchas gracias por escuchar el episodio. Espero lo hayan disfrutado. Por favor, compartan el episodio si les gustó. Compártanlo en sus redes, con sus amigos, familiares y cualquier aficionado del NFL. Gracias por suscribirse al canal, por darle like también, regálenos un like. Y síganos en nuestras redes sociales, por favor. En arroba GoPackGoMX, tanto en Twitter como en Instagram. Y arroba Packers-MX, tanto en Twitter como en múltiples redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio post semana de bye y Go Pack Go.